TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. Hoy Efesios, TCB Cast. Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a nuestro TCB Cast. Y ese es un producto que estamos haciendo desde el proyecto Evangelio de la traducción contemporánea de la Biblia como un aporte más a su lectura de nuestra versión TCB. Y ese proyecto, ese sueño que nació en nuestros corazones es para que da un panorama de algunos libros, comentar y hacer diálogos reflexivos y teológicos sobre algunos temas importantes y que eso sea de edificación para su vida. Así que ya deje su like, comparta ese podcast, esa transmisión con otras personas para bendecir también la vida de algunas personas más. Y yo soy Esther Rocha, soy la editora general de la TCB, la traducción contemporánea de la Biblia. Hago parte directamente de la traducción y todo ese proceso de traducción, pero estoy muy bien acompañada por algunos miembros del equipo del proyecto Evangelio, a unos miembros de distintas áreas para sumar y aportar a este diálogo interesante que vamos a tener hoy. El tema de hoy es el libro de Efesios, nuestro último lanzamiento, el último libro que fue lanzado. Espero que todos ya hayan descargado, si no, ahorita mismo detenga lo que estás haciendo para que puedas descargar la carta a los Efesios. Vamos a comentar un poquito sobre esa carta, unas cosas interesantes y curiosidades sobre esto, pero como mencioné, estoy muy bien acompañada de algunos miembros de nuestro equipo, así que me acompaña desde Chile Olga Vascuñá, que hace parte de nuestro proceso de revisión. Hola, Adelante, hola, bendiciones, saludos para todos, bienvenidos a este podcast del libro de Efesios, espero que sea de mucha bendición para ustedes. Muy bien, también nos acompaña Joel y Miriam, esa pareja bendecida que nos apoya con toda la parte de marketing del proyecto Evangelio. Adelante, chicos. Bendiciones hola, a todos los que van a ver este podcast, Así preparados es. para lo que se viene. Así es, sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes, así que estén al pendiente de cada cosa que se va a decir. Muy bien, y desde un principio, como el proyecto Evangelio se traduce como buenas noticias, siempre vamos a iniciar nuestros podcasts con buenas noticias para ustedes. Y como novedad ya tenemos que Gálatas ya está saliendo del horno, pronto vamos a tener también el lanzamiento de la carta a los Gálatas, quedó precioso. Y toda nuestra página está pasando por un proceso de reconfiguración y actualización. Aprovechamos para agradecer de entrada a nuestro querido webmaster Jonathan Tapia, que nos ayuda con todo ese proceso. Y ahora ustedes no necesariamente tienen que descargar los PDFs de los libros, pero ahí mismo en la página ya pueden leer nuestros libros directamente sin tener que estar pasando y pasando. Entonces, ir directamente a los capítulos y a los versículos y a la introduccción. Entonces, quien todavía no ha hecho la suscripción en nuestra página web, puede entrar por medio de www.proyectoevangelio.org. Aquí en la página también, aquí abajo vamos a tener la descripción, el enlace para que ustedes puedan visitar nuestra página. Muy bien, sin más, sin alargar un poco más, vamos a empezar a hablar de nuestro tema de hoy, que es la carta a los Efesios. Y como mencioné, si ustedes no descargaron aún, si no leyeron, pues lean. Si tienen dudas y preguntas y comentarios sobre todo lo que vamos a hablar aquí o cómo fue su experiencia con la lectura de la carta, coméntenos, dejen en todos esos comentarios de ahí cuál fue el versículo que más te gustó, cuáles son las cosas que te llamó la atención, cuáles fueron las dudas que te fue naciendo cuando ustedes leían esta carta, y también de otros temas que necesitan, que podemos hacer otros podcasts aquí también. Entonces contamos con todo el apoyo de ustedes y la opinión de ustedes es bastante importante para nosotros en todo lo que hacemos en el proyecto Evangelio. Muy bien, empezamos a hablar de Efesios, chicos. Así que vamos con este libro que salió este mes, luego después del especial, y que ha tenido una buena recepción, al parecer. Así es.
Está buenísimo y creo que en las redes sociales y también haciendo el anuncio que ahora ya estamos por Telegram, un espacio donde vamos a dialogar, vamos a poner reflexiones y meditar en lo que en algunas traducciones o temas teológicos bíblicos que quieran aperturar. Pero quisiera iniciar, Esther, no sé si me permites, ya que tú estás siempre en todo el proceso de traducción y creo que eres la más ideal para contestar algunas preguntas y ponernos, digamos, actualizados en aquellas cosas que no se ven, que no sabemos o que están dentro del proceso de traducción. Cuéntanos, Esther, ¿cuáles son las curiosidades que tú consideras que trae especialmente Efesios, ¿no? Porque ahorita estamos con el libro de Efesios. ¿Qué curiosidades crees que son relevantes o que no han conocido, incluso las personas que ya han tenido el producto ya para descargar, que no sabemos? Cuéntanos un poco, porfa. Claro que sí, con mucho gusto. Les empezaré con una bomba. Con la bomba sobre Efesios, y fue algo que recién, o sea, con toda la vida de iglesia y profesor de Biblia y pastora, no es que fue algo que no me había dado cuenta hasta el momento que fuimos a traducir la carta a los Efesios. Yo dije, ¿es en serio? ¿Y cómo fue que eso me pasó por alto? Es que la carta de Efesios no fue escrita para los Efesios, o sea, no fue escrita ¿Cómo eso? obligatoriamente para la iglesia. ¿Cómo así? ¿Cómo? Sabía que Cuéntanos. tocando las fibras internas de ustedes. Así es. Pues sí, en el griego, la traducción asumió que es una carta para los de Éfeso, ¿no? Los de Efesios, pero en el griego no está especificado esto. Incluso hicimos una nota en la traducción, pero solo dice a la iglesia de Cristo Jesús y manda el saludo característico de Pablo, pero no dice que es a la iglesia de Éfeso. Eso es un añadido posterior. Los manuscritos griegos más confiables no especifican que esa carta es para la iglesia de Éfeso, para los de Efesios. Incluso las cartas en el tiempo antiguo no tenían destinatarios así tan claros. A veces, como las cartas eran entregues en mano, ¿no? Las personas no tenían un correo así tan institucional como tenemos hoy, organizado. Entonces las cartas eran llevadas, y es por eso que en el texto no dice que es a los Efesios, y eso fue una de las cosas que yo me quedé como, ¿cómo que no dice? Pero Esther, ¿cómo fue que llegó a determinarse que el destinatario era Efesios? ¿Cómo quedó así? Ese es el punto. La tradición, ¿no?, asumió principalmente que fue para la iglesia de Éfeso, pero hay algunas teorías que hace algunas ideas o algunas aproximaciones sobre ese tema, pero la teoría más aceptada es que se cree que esta carta fue encontrada en la ciudad de Éfeso, pero que era una carta circular para todas las iglesias de Asia Menor, por algunas características que hay en la misma carta. Por ejemplo, por no especificar el destinatario. Segundo, porque la mayoría de las cartas responden a problemas muy específicos, y Efesios no. Efesios es una de estas cartas que no tiene, por ejemplo, como la carta de los Gálatas o la carta de los Corintios o la carta de los Romanos, que está respondiendo a una situación específica. Efesios es un poco más general, no a un problema específico de una iglesia, pero una carta que tiene un contenido teológico muy fuerte, pero que vale para cualquier iglesia, y eso la hace aún más significativa para nosotros hoy como iglesia, porque es una carta un poco más general y un poco más amplia, aún considerando su contexto histórico, pero sí, no especifica que es para la iglesia de Éfeso. Se cree que se encontró en Éfeso, pero que era una carta circular para todas las iglesias de Asia Menor, y también se relaciona o se cree que puede ser a la iglesia de Éfeso, porque tiene una relación muy grande con la carta a los Colosenses. Entonces, lo que se cree es que para esta región de Asia Menor era la carta, pero una carta que pasaba quizás de iglesia en iglesia y no era solo específica a la ciudad de Éfeso. Esta es una cosa interesante, ¿no? Genial. Esther, una de las cosas de mucho valor que tiene la TCB es que en todos los libros que ya se han publicado tiene teorías de formación, y eso es un aporte que no tienen otras traducciones. Quería saber qué opinas tú de la teoría de formación de este libro. ¿Qué nos puedes contar?
Ok, varias cosas. Y sí, creo que es un aporte de la TCB porque es como que la TCB viene con un diccionario, ahí ya en las notas al pie de página, y viene como un comentario bíblico también, porque algunas Biblias, o sea, yo tengo una Biblia aquí, que es una Biblia especial que tiene una página de teoría de formación al principio, pero no es muy abundante, es algo así bastante superficial y siempre sigue solo la tradición, ¿no? No es que hay una discusión de lo que se fue cambiando a lo largo de las investigaciones y con los métodos también un poco más académicos, solo reproduce la mayoría de las Biblias cuando tiene esa parte, viene solo con fecha, autor, pero lo que decía la traducción todos esos siglos. Y de las teorías de formación, Efesios es una que genera muchas discusiones, por varios motivos. Primero, porque damos por sentado, ¿no?, que el autor de la carta a los Efesios es Pablo. Pero desde 1792 eso empezó a ser cuestionado fuertemente. Entonces hoy, con las nuevas investigaciones que hay de las cartas paulinas, Efesios es una de las que pasó a una categoría de deuteropaulinas. ¿Qué significa esto? Que no hay una unanimidad, o sea, no es una decisión, una aceptación unánime, que es una carta auténtica paulina. Entonces, en estas investigaciones, algunos dicen que puede haber sido una pseudonimia, que alguien que conocía muy bien la teología de Pablo, incluso habla de sus discípulos, como puede haber sido Timoteo, Tito, algunos que andaba y conocía muy bien el lenguaje paulino. Que lo porque acompañaban. sí usa, claro, porque sí usa fórmulas muy paulinas. El saludo paulino, las palabras paulinas, hay una teología paulina. Entonces se discute un poco todavía sobre esas teorías de formación en relación a la autoría. Algunos siguen defendiendo, o muchos siguen defendiendo, que es una auténtica carta paulina. Otros dicen que es paulina, pero que tiene algunas interpolaciones con algunos otros documentos, y es como que se mezcló un poco lo paulino con algunas cosas que se mezclaron ahí. Y algunos dicen, no es Paulina, es de alguien que sigue su teología, que sigue su línea, pero que solo le atribuyeron a Pablo por la cuestión de la autoridad apostólica. En relación a eso también, algunos creen que sobre las teorías de formación, la fecha más aceptada es por el año 62 después de Cristo. Encontramos en la teología lucana, en Hechos, encontramos un poco del contexto de Lucas, aunque tenga un poco de cuidado porque a veces hay algunos conflictos entre la información de las cartas y la información de Hechos, pero en Hechos capítulo 18 nos habla un poco de cuál fue ese contexto del Pablo pasando por Éfeso, porque él pasa por Éfeso y después, pero solo de pasaje mismo rapidito, y después él regresa a Éfeso. En Hechos capítulo 19 dice que él se queda bastante tiempo, como más de 2 años él se queda en Éfeso. Entonces, esa es la categoría de las teorías de formación. Esta entra como una carta de prisión. Pablo estaba preso, si consideramos aquí la autoría paulina, es una de las cartas que es considerada como carta de prisión, aunque es una prisión un poco más fresca, porque en esta época ya Pablo estaba en una prisión domiciliar. Entonces él estaba preso, sí, pero en una casa y podía recibir visitas y escribir cartas. Entonces a veces también creemos que la prisión es como nuestras cárceles de hoy y no es así tan exactamente el mismo contexto. Entonces, esto es en esta carta. En esta carta específica, ¿no? Okay. Otra cosa también, solo para complementar aquí, es que Éfeso, si vamos a considerar lo que nos mencionó la traducción de que fue para la ciudad o la iglesia de Éfeso. Éfeso es una ciudad importante en Asia Menor y justamente era como la principal ciudad en esta época del Nuevo Testamento de Asia Menor. Por eso es que si era una carta circular para toda Asia Menor, por eso que posiblemente se atribuyó a Éfeso, a los efesios. ¿Por qué? Porque era como la capital de esa parte del correo imperial de Asia Menor. Y Timoteo también es un personaje importante ahí en Éfeso, porque el primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, va a decir que Pablo lo deja de pastor a Timoteo en Éfeso, y es una iglesia importante. Esas otras cosas que también siguen cuestionando, que
por ejemplo, la cuestión de la autoría de Pablo, porque Pablo siempre manda saludos, ¿no? Una de las características de Pablo es que él en sus cartas manda saludo a la gente. Y a una de las cuestiones que llama la atención es si él conocía bien a los de Éfeso, si él quedó ahí más de 3 años, ¿por qué en esta carta no hay saludos? O sea, es una de las cartas de Pablo. Algo interesante ahí. Sí. Específico. Y algunos incluso dicen que quizás él está mandando una carta para incluso una iglesia que él no conoce tan bien como él conoce a Éfeso, porque dice, he escuchado que ustedes tienen fe y que ustedes tienen amor, y es como, he escuchado, puede ser de actualización, porque ya hacía un tiempo que él no estaba en Éfeso, entonces es como las novedades, he escuchado que ustedes siguen bien en la fe, o puede ser, he escuchado por no conocer exactamente el grupo que está recibiendo la carta. Pero sí, en esa de las teorías de formación, la discusión de la autoría paulina sigue abierta. Las fechas siempre son un poco más complejo en el Nuevo Testamento, pero la traducción defiende más o menos entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y en Éfeso también había una cosa que es importante como ciudad, que era toda la cuestión de la diosa Diana o diosa Artemisia, depende si ustedes llaman su nombre griego o romano. Pero en Éfeso había una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de la diosa Diana. Y ahí había una idolatría muy grande y toda la cuestión de hechicería. Y en Hechos, bastante vamos a encontrar cuando Pablo va a evangelizar ahí, toda la cuestión que tiene con estos que adoran la diosa Artemisia, porque era una fuente comercial muy significativa para la ciudad de Éfeso. Cuando viene el cristianismo y empieza a evangelizar a la gente, no es que les conviene mucho. Entonces algunos empiezan a atacar a Pablo por esto. Y en el texto no se refleja mucho de ese contexto histórico de si es o no en la ciudad de Éfeso. Entonces vamos a quedarnos aquí con esa idea de que era una carta circular, aunque fue atribuida a los efesios. ¡Wow! ¡Wow, profesor! Realmente el contenido que nos da es muy enriquecedor. Bastante, creo yo. Creo que me dejó muy impactada este tema de la prisión, ¿no? Que a veces uno entiende de forma literal que es una... nuestro contexto, claro, ¿no? nuestro contexto, ¿no? Nuestra realidad. Una cárcel. Claro, en la cárcel, ¿no? Pero a veces no la entendemos como otro tipo, ¿no? Pero qué bueno que nos puede esclarecer este punto. Y yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver más que todo con el contenido del libro, ¿no? El contenido que más hace referencia, por ejemplo, al bosquejo, a los temas principales, a la teología que nos da Efesios. ¿Qué es lo que nos dice, no? Usted que estaba ahí con Yate, ahí haciendo toda la información, denos, por favor, esta información que necesitamos de en qué se inspiraron para hacer todo esto. Ok, vamos a hablar un poquito sobre el contenido entonces. Es una carta muy rica teológicamente, tiene varias cuestiones importantes en relación al contenido que cuando ustedes vayan a leer o compartir o predicar, es importante que consideren esto. Y el hecho de la carta no ser directamente a los Efesios creo que no afecta en nada al contenido tan profundo y precioso que tiene esa carta. Quizás es la carta más eclesiástica del apóstol Pablo. Y cuando digo que es eclesiástico, o sea, él habla mucho sobre la iglesia, pero entendiendo iglesia mucho más que una institución, o esa es nuestra idea de iglesia ya muy dividida, entienden iglesia como todos los cristianos, que todos los que tienen una fe en Jesús, que hacen parte de este gran cuerpo de Jesucristo, en esta idea que entiende iglesia de un sentido mucho más amplio y mucho más transcendente que como una denominación o como una religión, incluso como una institución. La idea de iglesia es mucho más profunda en esa carta a los Efesios, principalmente de la iglesia como la idea del cuerpo de Cristo. Esa es quizás la tesis fundamental de Pablo en esa carta, que Cristo es el cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo, pero también presenta una novedad, o una de las cosas que
ya está bastante clara en nuestra teología, pero es novedosa en esta época de los Efesios, es presentar la iglesia como la novia de Cristo, porque Pablo usa muchas analogías, pero para decir, y cuando yo estoy hablando incluso del matrimonio, porque a veces la gente lee Efesios pensando en matrimonio, Sí. en matrimonios, en encuentros, ¿no? Estudios de parejas y todo eso, siempre se usa mucho a Efesios por la cuestión del matrimonio, pero Pablo incluso él va a decir, yo estoy dando la analogía del matrimonio, pero a lo que me estoy refiriendo es a la iglesia. Wow. Esther, esto es lo que algunos estudiosos han designado como un estilo poético, podría decir, por el hecho de que hace estas analogías, metáforas, no se usan un estilo poético, ¿no? Sí, tiene algo de literatura sapiencial, pero esa es una de las riquezas de las cartas también, porque la carta tiene ese género literario epistolar como el principal género, pero dentro de una carta los contenidos son muy libres. Entonces, dentro de una carta yo puedo poner poesía, dentro de una carta puedo poner un himno, dentro de una carta puedo hacer oraciones, puedo hacer discursos, puedo dar género apocalíptico, puedo dar profecías. Entonces, esta es una de las grandes riquezas literarias del género epistolar como tal, es que te da una posibilidad muy libre de establecer amplia o de construir el contenido. Y hablando en... Perdón, Esther, lo que pasa es que me parece súper interesante porque, como dijo no hace un momento, bien es cierto que ese versículo se usa, incluso se ha usado en muchas oportunidades para poder someter a la mujer, o sea, no incluso, y ha sido como una... Dentro del matrimonio. Claro, dentro del matrimonio se ha usado esos versículos, y que usted no diga ahora en este momento que el libro de Efesios en sí es un libro muy pastoral, muy eclesial, que tiene que ver con la congregación, no tanto se usa la referencia al matrimonio, pero no para dar un mensaje, sino al matrimonio, sino más que todo a la iglesia. Es mucho más impactante. Está ahorita rompiendo ciertos paradigmas usted. El compromiso, claro. Está rompiendo paradigmas, sí. Para eso es la TCBK. Sí, Esta es nuestra propuesta para aportar y traer cosas nuevas también, pero es así el mismo Pablo, o sea, más allá de lo que yo estoy diciendo, Pablo es muy claro con eso en la carta, es como, yo estoy usando la analogía del matrimonio, pero me estoy refiriendo a Jesucristo y a la iglesia, entonces estoy usando ese ejemplo, pero para hablar de una cosa más grande, incluso sobre esto. Pero en hablar de contenido hay una cosa también que es interesante, y algunos artículos y libros hay sobre Efesios, sobre la idea del misterio, porque muchas veces en el contenido en Efesios ellos mencionan la palabra misterio, y hay hasta artículos en Biblia sobre el misterio de Efesios, cuál es ese gran misterio que se está siendo revelado en Efesios. Y creo que entender el misterio es el punto fundamental de la carta a los Efesios. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio es la salvación universal de todos por medio de Cristo. Y ahí hay textos muy significativos como no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo en Jesús. Ese es un texto que está en Gálatas, pero también está en Efesios, porque ese es el gran misterio, explicar cómo en Jesús se cumple ese plan perfecto de salvación, porque desde el Antiguo Testamento Dios había prometido la salvación y la bendición de todas las naciones, pero es como, ¿eso cómo va a pasar? ¿Esto cómo es posible? No era muy claro hasta Jesús. Y Pablo en Efesios lo que está tratando de decir es, con Jesús podemos ser revelado ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Por medio de él hay esa salvación, o la posibilidad de la salvación para todos. Incluso esa frase que él usa, en Cristo, si no estoy equivocada, hay más o menos unas 12 veces en Efesios él usa esa expresión, en Cristo, y no es aleatoriamente o no es por accidente, que en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay fe, todo en Cristo hay unidad, en Cristo todo tiene que ser en Cristo, y el misterio está en Cristo. En Cristo, claro, sí. Buenísimo. Y otra cosa que es bien linda en Efesios es una teología de la oración que le hace, porque él varias veces él fomenta la necesidad de que tenemos de la oración,
él hace dos oraciones muy lindas en Efesios. Pablo ora dos veces, tanto en el capítulo 1, cuando él hace esa oración de acción de gracias, como en el capítulo 3, que quizás es una de las oraciones más lindas de toda la Biblia, cuando en el capítulo 3 Pablo dice, y yo me arrodillo delante de Dios como quien lleva el nombre de la familia, porque todos estamos bajo esa paternidad de Dios, y va a decir, y oro para que ustedes entiendan esa cosa que... Y es como que él se resigna, como, yo no sé qué ahora voy a tratar de explicar porque es algo que sobrepasa el entendimiento, y va a decir, pero por medio de la oración que Dios revele cómo es grande el amor, es un amor, y él va a decir la profundidad, la anchura, lo largo, que es el amor de Dios. Es una oración muy linda, y al final el gran apóstol Pablo también pide oración. Por eso es una carta que la oración es uno de los temas centrales también, porque es una carta que él habla de la importancia de mantenerse en la oración. Él ora dos veces en una carta relativamente corta, y al final él pide oración. Entonces es la oración como algo innegociable en la iglesia, y eso es bonito también. Muy interesante, muy interesante. Oye, Muy siendo una eclesial. carta tan corta, ¿cierto? Porque son solamente 6 capítulos, ¿cierto? Es una carta corta, pero tiene varios puntos álgidos y algunos incluso controversiales, se podría decir. ¿Cuáles son los grandes aportes que tiene esta carta, según lo que tú nos puedes contar? Ok. Solo para ir cerrando un poco con ese tema del contenido y el bosquejo del libro. En la introducción, como mencionaste al principio, todos nuestros libros TCB vienen con una introducción. Ahí siempre hay un bosquejo según la TCB que se hace con los subtítulos que tenemos para facilitar la lectura del texto, pero la carta a los Efesios cumple algo que es muy característico de las cartas paulinas, que es una sección doctrinal y una sección práctica. Y eso es genial porque a veces en nuestras iglesias, en nuestras eclesiologías, ya que Efesios está hablando de eclesiología, hay iglesias que se enfocan mucho en la doctrina y se olvida bastante la práctica. Sí, Hay Sí. iglesias también que solo va a la práctica y no tiene se buenas olvida de bases doctrina. doctrinales. Y las cartas pastorales son muy... las cartas paulinas son muy pastorales en ese sentido del equilibrio, que hay toda una sección doctrinal, pero toda teología, toda reflexión, toda doctrina tiene que aterrizar en lo práctico. Y eso pasa con Efesios también. Los 3 primeros capítulos de Efesios es de esa sección doctrinal y que nos va a hablar principalmente de todo lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que Dios hizo por nosotros. Y ¿quién somos, no? Somos su iglesia, somos su novia, somos su cuerpo, somos su pueblo. Entonces, ¿quién somos? Gracias a lo que Dios hizo por nosotros en todo ese aspecto doctrinal. Pero luego, del 4 al 6, hay toda esa sección práctica, que es como, ahora vamos a aterrizar toda esa doctrina en lo concreto, ¿no? En nuestra vida, en nuestra práctica, y es qué es lo que tenemos que hacer ahora, de frente a todo lo que Dios hizo por nosotros, que Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando entendemos este misterio? Y hay muchos, más de 30 verbos en el imperativo, como caminen, hagan, hablen, practiquen, cuidado, no hagan esto, hagan esto, y termina con una parte práctica muy linda y consejos para la vida. Y en ese consejo o consejos para la vida también habla que quizás una de las cosas más hermosas de los Efesios es sobre las relaciones interpersonales sanas. Y ahí no habla solo habla del esposo, habla de la esposa, habla de los padres, habla de los hijos, habla de los jefes, ¿no? En el contexto histórico de Efesios como amos, pero como la TCB tiene ese aporte más contemporáneo, entonces ya tradujimos como jefes y los empleados en lugar de esclavos también, pero conociendo que el primer sentido del texto es un sistema de esclavitud, pero es como si entendimos qué es ser iglesia y qué es ser cuerpo de Cristo, entonces vamos a tener relaciones interpersonales sanas en todo sentido, ¿no? Todas nuestras relaciones interpersonales serán guiadas ahora o establecidas por la ética de Cristo, por el amor de Dios, por esa vida de Cristo en nosotros. Y hablando de lo que me preguntó Olga sobre los grandes aportes de la TCB, que hay varios.
En primer lugar, el aporte general de la TCB. Si ese es el primer libro que ustedes están leyendo sobre la TCB, uno de los grandes aportes es justamente ese lenguaje contemporáneo, porque una de las cosas que Efesios nos costó al principio en el proceso de traducción es que es un griego un poco empalagoso, es un griego un poco enredado y yo decía al doctor, es que acabo de decir eso, o sea, Claro. ¿por qué lo estás repitiendo? Entonces, principalmente en esa sección doctrinal, entonces la TCB hace una claridad, creo que brinda una claridad muy grande y una contemporaneidad para el vocabulario, porque hay palabras que yo, por ejemplo, que aprendí el español o estoy aprendiendo el español contemporáneo, reciente, hay unas palabras en Efesios y en versiones más antiguas que yo ni siquiera entiendo qué significa. Por ejemplo, una palabra que repite varias veces y es muy característica de Efesios es el beneplácito de tu voluntad. Y uno queda, ¿qué es beneplácito de la voluntad de Dios? O sea, no, esa es una de las palabras. Y que la TCB viene con un gran aporte, que es esa idea de ese lenguaje más fresco, ese lenguaje más actual, las ideas más desenredadas, las notas al pie de página. Yo siempre digo, para mí, ese es el corazón de la traducción, es esas notas al pie de página que explica palabras en el griego, y en esas palabras, uno de los grandes, para mí, como buena mujer, uno de los grandes aportes o el más significativo es la idea de esa sumisión que mencionaba Miriam hace un momento, que usan el texto de Efesios cuando dice las esposas estén sujetas, ¿no? Se sujeten a sus esposos. Y en el griego esa palabra, para el taller que tengamos de Efesios, se va a explicar un poco mejor esto, pero más tiene una idea de un apoyo mutuo, más que una sujeción. Y la idea de cabeza, aquí sí, Ay, no sí. necesita que cortar. Cuéntanos, cuéntanos. Por favor, Ya queremos Sí, queremos que es saber. Pobre Joel, ¿no? Joel, Sí. no. Que comenten Pero- las esposas ahí en el chat. Sí, No, vamos, esposas, vamos. vamos a un proceso de liberación aquí ahora. Sí, sí. Y el proceso de liberación es que uno de los textos muy clásicos es cuando dice que el esposo, ¿no? Es el cabeza de la esposa, y muchas veces se entendió, como mencionaba al principio, eso como una idea de autoridad o de, más que, no solo como de autoridad, como de imposición o de Superioridad. opresión, ¿no? Superioridad. Y incluso decía, no, la esposa no puede tener ni voz ni nada, porque tiene solo que obedecer todo porque la esposa es el cabeza, ¿no? Y ella tiene su lugar. Claro, un lugar Sí. inferior. Siempre. Claro, obvio. La cabeza es lo Sí. principal. Pero como mencionamos, Pablo está haciendo toda esa analogía y nunca podemos perder de perspectiva a Jesucristo y a la iglesia. Entonces, él va a decir que el hombre, ¿no? Es el cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y por qué esa es una cosa importante? Porque cuando habla de cabeza, no necesariamente está hablando solo de autoridad. La idea es kefalé, la palabra que se usa en griego, y es un sustantivo que puede ser traducido como cabeza en el sentido biológico, pero en esta época se entendía como cabeza también un soldado o una persona que iba adelante con sentido de protección. Era como una bola de cañón, es como el que los más importantes, y ponga atención porque a veces entendemos Claro. la cabeza como el más importante, pero en ese contexto cuando decía cabeza, la cabeza era para proteger a los más importantes que no iban al delante para no morir primero. Entonces el cabeza va mucho, tiene un sentido mucho más amplio que solo la idea de la cabeza, ¿no? Que tenemos, pero el esposo tiene que proteger y tiene que amar sacrificialmente a la esposa, incluso ir adelante a veces para, si es necesario, dar la vida por Wow. ella. Y es por eso qué que lindo. está siempre relacionado con Jesús, porque dijo, amen a sus esposas, y repite eso más de 3 veces, así, con todas las letras. Los esposos amen a sus esposas sacrificialmente como Cristo amó a la iglesia y se entregó
por ella y dio la vida por ella. Entonces, esa cabeza no Está solo es en el hermoso. sentido de que oprima, ¿no? Pero es la cuestión de que el esposo va a amar tanto que va a entregar, si es necesario, su propia vida por la esposa. Y así Para queda proteger. fácil Ay, qué el apoyo romántico. mutuo, ¿no? Ay, sí, bueno, Así- bueno, muy lindo. Así queda Terminamos. fácil para la esposa poder apoyar, ¿no? Cuando dice apoyen mutuamente a su esposo, porque es como si el esposo va adelante, protegiendo, y dándole Claro, y el es capaz de apoyo dar la es, vida. claro, Sí. el apoyo es fácil, ¿no? No es una Ujú. cuestión de imposición, ni de opresión, ni una autoridad excesiva, pero es toda una cuestión muy sana, y ese es el objetivo Ujú. de Efesios, es que todas las relaciones realmente sean relaciones sanas, tanto de matrimoniales como familiares, ¿no? De hijos y padres, como laborales, como eclesiales, siempre son relaciones muy sanas. Otra cosa en el contenido que a veces se pierde un poco la profundidad de esto, que es ese Cristo cósmico que hay en Efesios, ¿no? Cuando toda la creación, todo el cielo, la tierra, las potestades, incluso hay una cosa que es rara en el griego cuando estamos traduciendo, cuando dice los poderes del aire, y uno queda, ¿qué es esos poderes del aire? Es como, pero en el sentido que como en Asia Menor ellos tenían un misticismo muy grande, entonces todo el sentido de que todos los principados, todas las potestades, todo lo que existe ahora es sometido a la autoridad de Cristo. Entonces por eso es que hay un Cristo cósmico que gobierna todas las cosas, que todas las cosas existen por Él, que todas las cosas son gobernadas por Él, y que Él es el fundamento realmente de todo lo que hay. Y eso es profundo también en relación a los grandes aportes de la TCB. Pero Wow. vean ese pie de página de cabeza, lean esa lectura Claro. fluida de Efesios en la TCB, comparen Buenísimo. también con otras versiones y ponga siempre ponga atención a las notas que hay al pie de página de la TCB. Genial, genial. Y quiero leer cómo quedó Efesios 5, 21 a 25, ¿ok? Esta también la publicamos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Así que los que quieran estar actualizados en los versículos que creemos que son claves para cada traducción que sacamos, como la de Efesios, estén siguiéndonos porque estamos diario trayendo contenido para ustedes. Y quedó así, Efesios 5, 21 al 25. Estén unidos mutuamente por respeto a Cristo. Las esposas, únanse a sus esposos, a sus propios esposos, como lo hace con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Cambia totalmente como hemos visto en traducciones convencionales, y qué lindos versículos, ¿verdad? Claro, o sea, yo realmente creo que es como uno lee, no solamente ya cuando lees el versículo y la cita dices, wow, esto cambia totalmente mi perspectiva, no es como lo estaba leyendo antes, sino que también cuando lees el pie de página te das cuenta que eso es mucho más todavía enriquecedor. O sea, aparte que lees el versículo y cambia totalmente el sentido, dices, esto suma, o sea, suma totalmente, creo que a una relación mucho mejor. Cuando nosotros leímos ese versículo, bueno, nosotros que somos esposos, fue como muy trascendente porque, o sea, yo entiendo, o él entendía que tenía que cuidarme, protegerme como esposo, pero desde ese punto, como así como Cristo amó a la iglesia, eso es como mucho más entrega, ¿no? Y dijimos, wow, o sea, ¿no? Creo que transforma nuestra perspectiva incluso de amor, ¿no? Porque no lo habíamos entendido así, y un poco entrando a esta parte de los versículos, de las citas, y creo que siempre necesitamos que alguien nos diga, por ejemplo, cuáles son los versículos claves que no nos podemos perder en Efesios. Y yo creo que algo que va acompañado con los versículos que me encanta a mí, yo creo que hace mucho la diferencia con otras traducciones convencionales, es su pie de página. O sea, tú lees los versículos, ves un pie de página 16, 2, 3, vas abajo a la parte inferior del PDF, del texto, y haces un estudio bíblico. A mí me transforma totalmente. Aclara, totalmente. Es una ayuda, pero es invaluable.
Sí, sí. Y Claro, quisiéramos... para predicar, para entender. Eso. Todo Ajá, eso, eso. ¿no? Eso es verdad. Para gente que no sabe el griego, ¿no? Porque a veces uno queda, es que yo no sé el griego, y cómo voy a hacer exégesis y cómo voy a entender más profundo este texto. O también las notas al pie de página en la TCB creo que es un gran aporte también porque es como justifica Exacto. por qué se está traduciendo así. Exacto. Porque a veces tenemos una traducción muy distinta de las versiones tradicionales y la gente dice, ¿de dónde sacaron esto? ¿De por Ujú. qué está saliendo así? Fundamenta, Y las fundamenta notas bastante. es para fundamentar justamente por qué estamos haciendo esa traducción semántica apuntando hacia esto por esto. Uno de los otros versículos también, ya que hablamos de versículos y notas al pie de Ajá. página y temas polémicos en Efesios, es el tema de la predestinación, que sabemos que eso de algunas líneas del protestantismo, ¿no? Se dividió mucho en cuestiones doctrinales por el tema de la predestinación y uno de los textos claves que se usa para fundamentar esta idea de la predestinación es de Efesios capítulo 1, versículo 6, cuando él dice, ¿no? Cuando Pablo dice que es traducido, las traducciones que vienen directamente del latín usa esa idea de predestinar, y el capítulo 5, perdón, capítulo 1, versículo 5, dice en la TCB, y él decidió convocarnos para ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa idea del predestinar ya es muy latina, no es tanto del griego como tal. Entonces, como estamos haciendo una traducción directamente del griego, entonces en esta traducción se optó poner como convocarnos en lugar de que nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo, y esa era su voluntad y su plan perfecto, y aquí es donde hay el beneplácito, ¿no? Es como, y él sintió mucha alegría en cumplir con este plan. Eso es lo que significa ese beneplácito de su voluntad, es como Dios se sintió bien, Dios quedó feliz cuando puede salvar a todos, y es justamente por eso que ampliamos esa idea de la predestinación, que no es solo para algunos. El sacrificio de Cristo no fue solo para la salvación de algunos, es para salvar a todos, y la salvación está abierta y Él nos convoca a recibir ese amor, a reconocer a Jesucristo, pero depende también nuestro pasito que tenemos de responder a este amor, y es por eso que es una convocación que yo puedo aceptar o no cuando soy convocado a una cosa. Y ese es otro tema que creo que la TCB aporta mucho teológicamente en relación a Efesios. También creo que quedó bonito. Hay una diferencia, ¿sí? Sí, adelante. adelante. Y no digo, y perdón, es que, y vuelvo a resaltar porque creo que es importante que lo tengan claro a la gente que puede descargar los PDFs de la TCB. Este es el pie de página número 6. Y hay un enriquecedor texto grande, muy profundo para entender más el tema, y no solo leer el convocarnos, sino entender profundamente a qué se refiere esta palabra, qué es lo que se está tratando de decir, mucho más allá de una simple lectura, ¿no? Eso quería resaltar porque sí, ayuda mucho a entender estas partes. Y todavía con ese tema de pie de página hay varias cosas realmente de aporte de la TCB. Por ejemplo, cuando dice que no se enojen, no es cualquier tipo de enojo, es un enojo con venganza. Cuando él usa el orgue del griego, eso es un aporte. Y palabras clásicas de la teología paulina como gracia, como paz, como evangelio. Todo esto tenemos aportes en esas notas al pie de página. Hay una que creo que me gusta mucho también, una nota al pie de página que me gusta mucho en Efesios, es este regalo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de dons en el Nuevo Testamento. Hay el dorea, que es ese regalo de la salvación, específicamente a la salvación, y hay los harismas, ¿no? Que son esos dones espirituales que se manifiestan para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando Efesios a veces usa ese don de la salvación, está especificado también por una nota al pie de página que se está hablando del dorea y no de cualquier otro don. Y Efesios tiene muchos textos que podríamos quedar aquí mucho tiempo, pero leo. Esa es la idea. Sí, hermoso. Debemos invitarlos a leer. Los ministerios, ¿no? Es un tema importante en Efesios. A unos llamó para ser apóstoles, otros maestros, otros profetas, otros
evangelistas, otros pastores. Eso es interesante también. Es un texto que doctrinalmente es famoso. Y las relaciones en sí nunca, no pasen por alto esas cosas que Dios nos está pidiendo hacer en esa parte práctica de cuando entendamos ese misterio de la revelación, de la salvación, de vivir la vida de Cristo. Entonces, de ser parte de esta familia de Dios y esa unidad del cuerpo de Cristo. Y una de las ideas chéveres que Pablo hace con esa comparación de la iglesia como cuerpo es que a veces creemos que unidad es uniformidad, ¿no? Es como creemos que ser unidos, de ser todos iguales y tener una uniformidad fuerte. Y Pablo va a decir, no, la unidad no necesitan ser iguales para ser unidos. Todo lo contrario, a pesar de las diferencias, ustedes tienen que aprender a tener unidad, porque era en la iglesia en Asia Menor, todas esas iglesias eran muy mezcladas de judíos y no judíos, y griegos y romanos y gente de todas partes. Entonces Pablo decía, a pesar de sus diferencias de hombre, mujer, diferencias económicas, diferencias de género, diferencias de cultura, y va a decir, aprendan a vivir como un cuerpo. Y un cuerpo es esto, es un solo cuerpo, pero tiene diferentes funciones o diferentes partes, y la mano no es igual al pie, pero los dos hacen parte del mismo cuerpo y tiene diferentes funciones, sí, pero aporta para algo más grande, porque a veces cuando decimos, ay, las iglesias no son unidas, no estamos pensando en unidad, estamos pensando en que todas sean iguales, ¿no? Estamos pensando en uniformidad. Y Pablo, con esa idea del cuerpo, que me parece una metáfora genial, él está diciendo, a pesar de sus diferencias, hacemos parte de un mismo cuerpo y estamos unidos y trabajamos para un mismo propósito, que es ser esta representación. Y cuando decimos ser cuerpo de Cristo, es ser las manos de Cristo, ser la voz de Cristo, ser los ojos de Cristo, ser los pies de Cristo aquí y ahora, ¿no? Que por medio, y eso es algo lindo en Efesios, es que él va a decir, Dios hizo algo por nosotros y luego él va a hacer algo en nosotros, va a obrar en nosotros, y por medio de lo que él hizo por nosotros y en nosotros, él quiere hacer a través de nosotros, entender esas tres dimensiones teológicas que hay en Efesios, que es lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios hace a través de nosotros como cuerpo de Cristo aquí y ahora, y eso es lindo. Así que... Fabuloso. Esther, sabes que podríamos conversar por horas solamente de Efesios. Realmente nosotros amamos la TCB porque tiene una riqueza tremenda. Podemos aprender muchísimo. El lenguaje es un lenguaje comprensible, tiene muchas cosas que nosotros queremos recomendar. Lamentablemente estamos llegando hasta al final de este podcast. Queremos pedirte que nos des las recomendaciones finales. Y bueno, lamentablemente no nos vamos a tener que despedir, pero vamos a volver. Claro que sí, sale desde el primer episodio. Sí. De acuerdo a la respuesta de ustedes, entonces dejen su like, compartan, comentan, ayúdenos a divulgar este podcast para que podamos seguir produciendo contenidos como este. Pero en relación a recomendaciones generales, descarguen y entren en la página de la TCB, sigan todas nuestras redes sociales para que estén siempre pendientes de lo que estamos lanzando, de lo que estamos hablando, cuáles las novedades que tenemos por aquí. Lean, como mencionamos muchas veces en este podcast, pongan bastante atención a las notas al pie de página, también sí, a las introducciones que hay en el libro, porque como mencionamos al principio, todo libro tiene como una introducción que ayuda, es como que te abre un poco la idea para que cuando ustedes empiecen a leer el libro ya tengan algunas ideas claras de este contexto histórico, teorías de formación. Y quiero aprovechar este espacio aquí de recomendación para hacer algunos agradecimientos también. Agradecemos a todo el equipo que trabaja con nosotros y hace posible ese proyecto, un proyecto que está impactando vidas, pero que mucha gente dona su tiempo y su esfuerzo y su trabajo. Entonces quiero agradecer de manera muy especial a Madeleine Mejía, que nos ayudó en esa introducción al libro de Efesios, porque todos los libros de la TCB vienen con una introducción especial y que cada introducción es hecha por un teólogo, un pastor o una pastora.
de diferentes países, con diferentes perspectivas, y de esta vez para la carta de Efesios nos ayudó la magíster, ¿no? Madeleine Mejía, y hizo un gran trabajo. Maravilloso. También queremos agradecer también al Benja, Esteban, que nos ayudó, Esteban Mora, que nos ayudó con la portada, fue su Muy primera bonito. portada. Sí, quedó muy En la linda. TCB. Muy bonita. Sí, Sí. muy joven, ¿no? Muy TCB, quedó muy Exacto. contemporánea, con fotos lindos. Creo que escuché también muy buenas recomendaciones. La portada y otras recomendaciones, todas las portadas es inspirada en algún versículo o el artista tiene su proceso de creación. Hablábamos aquí con Joel al principio de vamos a invitar a algunos de los artistas en algunos espacios en nuestras redes para explicar un poco mejor sobre sus procesos, pero también en la introducción de cada libro hay una partecita al final que dice sobre la portada. Y ahí Sí. ustedes pueden leer y entender, incluso para que haga sentido algunos dibujos, algunos colores, algunas imágenes, por ejemplo, de Efesios. Este libro usó la palabra pisti, que es la palabra fe por identidad. Fue una palabra griega que él puso en su portada y que la mayoría no sabe qué significa esa palabra, pero leyendo sobre la portada entiende que es esa fe por identidad que nos hace ser iglesia y que permite todo el contenido Así que es. mencionábamos aquí en Efesios. Quiero agradecer también a todo el equipo que hace la revisión del proyecto y para que ofrezcamos el mejor contenido para ustedes. Queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañan, que leen, Sí. que descargan, que están haciendo ese Muchas proyecto gracias. Sí. ganar más fuerza. Desde el principio tenemos una frase, ¿no?, que nos acompaña, que es: esto todo es un sueño que nació en el corazón del doctor Yatense Bonilla, pero que él nos permitió, ¿no?, y nos invitó a que todos nosotros nos unamos a este sueño juntamente con él, el sueño de llevar ese evangelio que transforma toda la existencia humana a la mayor cantidad de personas posibles. Es lo que Efesios nos propone, ¿no?, que Dios obre a través de nosotros. Y las recomendaciones es: estudien también un poco más todas esas cosas que mencionamos aquí, ¿no? Hay algunos otros libros que las Biblas, por ejemplo, hay una Biblia solo sobre deuterocanónicos y tiene algunos artículos, creo que es la Biblia 55, si no estoy equivocada. Algunos artículos, estudia un poco más del contexto histórico, apoye, vea también nuestro diccionario TCB, y aquí mandamos un saludo y nuestra gratitud a Loifa también, que A nos está Loifa, ayudando sí. con este diccionario TCB de manera muy hermosa. Agradecemos a todo nuestro equipo, realmente al doctor Yatense, doctora Jennifer, Yadexi, Yuri, Santa, todos que nos ayudan en las distintas partes para que cada mes ustedes tengan un nuevo libro en sus manos. Estén muy pendientes a nuestro próximo lanzamiento, que va a ser la carta a los Gálatas. También está genial, tiene unas cosas interesantes ahí para aprender, para seguir explorando. Y lean Efesios, y estamos ansiosos, estaremos pendientes de sus comentarios y sus reacciones a este podcast y también a la carta a los Efesios como tal. Sí, estaremos Genial. muy atentos ahí, muy pendientes. Genial. Y ya nos vamos despidiendo por el Sí. día de hoy. El tiempo pasa volando. Realmente, Sí. como decía Olga, hay mucho que hablar. Y si ustedes me van a dejar hablar de Biblia, yo me quedo aquí por siempre. Podemos Bueno. estar muchas horas hablando, sí. Y Así siempre va a es. salir algo nuevo, algo interesante. Y como dije, esta es una carta que tiene pocos capítulos, así que ya se imaginan cómo será cuando hablemos de otras cartas que van a ser un poco más extensas y tienen un contenido mayor. Así es que estén muy atentos, estamos ansiosos de escuchar sus impresiones acerca de este podcast. Estén muy atentos, Muy nos bien. despedimos de aquí. Así es. Estén atentos porque hacemos preguntas también de cada libro, preguntas Ujú. curiosas de la portada, de bastantes versículos, así que estamos siempre al pendiente de los que nos siguen. Y solo un anuncio más, no se lo olviden, ya también estamos en TikTok, así que Ay, sí, pueden verdad. buscarnos por ahí. TikTok, tengo que descargarlo. Eso. Entonces ahí ya para los que quieran ahí también mirar, también estamos en TikTok. Eso.
Muy bien, Genial. y con esto vamos finalizando ese primer podcast TCB. Estamos haciendo historia, estamos haciendo este momento histórico para atesorar en el corazón. El primer podcast TCB vamos a seguir haciendo con esa idea panorámica de los libros y siempre que posible, o en un futuro, hacer también la parte retroactiva de los libros que ya fueron publicados y hacer ese conversatorio también. Pero dejen sus comentarios y cuáles son las partes que les impacta de Efesios, si tienen dudas, si tienen sugerencias también para temas teológicos y bíblicos para que podamos tratar aquí en los TCB Cast. Vamos a aprender, vamos a usar bien los nombres. TCB Cast. TCB Cast para que eso sea un producto más de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga mucho, les mandan un abrazo fuerte y contamos con ustedes siempre. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Chao. TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast.